in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. 17 Tras un interrogatorio sin resultados, ya que Sirius no deseaba hablar y Regulus no tenía mucho que aportar, las sospechas de Beatrice hacia Aldebarán permanecieron latentes. Subaru y Wilhelm mantuvieron una breve conversación después hasta que Subaru se encontró con Julius. Jul levantó la mano para saludar y llamar, pero cuando empezaba a decir algo, Julius giró inmediatamente y huyó del refugio. Subaru se quedó pasmado ante la inesperada reacción de Julius. Julius había reaccionado antes con sarcasmo y comentarios sarcásticos, pero nunca había ignorado directamente a Subaru. No se había preocupado por él, desde luego. Pero había algo raro en esa respuesta. ¿Subaru? ¿Qué pasa? Ese imbécil de Julius acaba de ignorarme. Dame un segundo, voy a atraparlo. Había una ira burbujeante en su voz mientras Subaru dejaba atrás a Emilia y perseguía a Julius. Corriendo entre el bullicio del refugio, le dio caza mientras Julius intentaba desaparecer en la calle. Era casi como si intentara evitar ser visto. ¿Qué estaba pasando? Idiota. ¿Qué haces merodeando por aquí cuando todo el mundo está ocupado? La gente se preocupará si al menos no das la cara. Es de sentido común. Al doblar la esquina hacia un callejón vacío, Julius se detuvo. Moviendo solo la cabeza, miró a Subaru, que le gritó enfadado. Subaru sintió algo raro en la mirada silenciosa del caballero, pero Julius permaneció inmutable. Mis disculpas. Estaba buscando a alguien, pero no parece estar aquí. Quiero comprobar el siguiente refugio lo antes posible. Si me disculpas. Esa respuesta sonó muy parecida a quitarse de encima a un extraño, así que Subaru le agarró del hombro antes de que pudiera alejarse. Espera. ¿Qué estás diciendo? Estás buscando a Anastasia, ¿verdad? Todos están ahí detrás. Simplemente no te diste cuenta de ellos. Esto no es propio de ti en absoluto. Julius se sacudió dramáticamente y sus ojos amarillos se abrieron de golpe mientras giraba conmocionado hacia Subaru. Subaru tragó saliva, viendo una expresión que nunca había visto en la cara de Julius. Shock no era solo shock. Era pena. Desesperación. Una súplica por algún tipo de apoyo. Era un sentimiento tan completamente ajeno viniendo de Julius que hizo que el rostro de Subaru se tensara. Subaru. ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué quieres decir? Solo han pasado un par de horas, y el señor. Mejor caballero Julius no es tan olvidable. Qué tontería que preguntes, Subaru se encogió de hombros y respondió con sarcasmo. Pero a medio camino se dio cuenta de lo estúpido que estaba siendo. La pregunta de Julius era claramente extraña. ¿Y si Subaru se había esforzado en imaginar un escenario que estuviera a un solo paso del peor de los casos que había imaginado, debería haber sido capaz de darse cuenta? Espera, di. Subaru. No salgas corriendo tú solo de esa manera. Subaru se estremeció al mirar a Julius, que de repente parecía muy inestable sobre sus pies. Mientras tanto, Emilia y Beatrice, que les habían perseguido, irrumpieron en el callejón. Al verlos a los dos allí de pie en silencio, Emilia parpadeó confundida. Están ocupados, supongo. Notó el extraño estado de ánimo y la tensión. Sus pestañas temblaron ligeramente. A juzgar por su reacción, especialmente por la forma en que miraba a Julius, Subaru tuvo un presentimiento. Queriendo rechazarlo, señaló a Julius. Sí, más o menos, pero también no. Emilia Emilia y Beatrice tenían signos de interrogación sobre sus cabezas ante la respuesta del torpedo de Subaru. Tenía que hacer la pregunta decisiva. De las que no se podían retirar ni deshacer. Julius tenía una mirada de resignación en los ojos cuando Subaru le miró y preguntó. He encontrado a Julius, así que no te importa que lo traiga para hablar, ¿verdad? Julio. Beatrice miró a Julius. A su lado, los hermosos ojos púrpuras de Emilia estaban llenos de inquietud. ¿Julius es amigo tuyo, Subaru? Y Subaru volvió a experimentar una vieja pesadilla. Ahora, en el centro de conferencias destruido, la mayoría de los involucrados en la batalla por Priestella se encontraban allí, con algunas excepciones Garfiel, Otto y los tres hermanos, Mimi, Hétaro y Tibei. Regulus seguía atado a la silla y había sido llevado hasta allí por Aldebarán, quien ahora estaba vigilando a Sirius en el refugio y no podía estar presente.
Julius, Ricardo, Liliana, Priscilla, Subaru, Emilia, Félix, Anastasia, Reynard, Wilhelm y Beatrice todos miraron a Regulus. Yo digo que hay que ejecutarlo porque la basura sigue siendo basura, afirmó Priscilla, dirigiendo una mirada de profundo desprecio hacia Regulus. Él la observó en silencio, sin mostrar ninguna reacción ante sus palabras. Conociéndola bien, comprendiendo que era de esperar que se expresara de esa manera. No creo que esa sea siempre la solución, Lady Priscilla, dijo Liliana a voz baja, esperando que la escuchara. Sin embargo, Priscilla la ignoró por completo. Para ella, si había tomado una decisión, era porque estaba convencida de ello y no tenía intención de reconsiderar su postura. Ya habían tomado la decisión de que el destino de Sirius sería que Reynard la escoltara hasta la capital, donde sería sometida a interrogatorio y posteriormente encarcelada. Sin embargo, la situación con Regulus era completamente distinta. Todos habían sido testigos del impresionante despliegue de poder que había exhibido. Levantar un fragmento de tierra de un tamaño mayor que el de la ciudad de Priestella resultó ser algo verdaderamente aterrador. A pesar de que Priscilla no lo admitía abiertamente, en el fondo de su ser anhelaba deshacerse de Regulus para poder sentirse más tranquila. Regulus se entregó sin oponer resistencia alguna. Considera que sería lo más justo ofrecerle la posibilidad de llevar a cabo un juicio, incluso si se trata de un arzobispo, dijo Reynard, a lo que Emilia aumentó, mostrando su acuerdo con lo que él había expresado. Si se le hace un juicio, será una farsa. ¿Qué abogado en su sano juicio lo defendería? Intervino Félix, cruzado de brazos mientras movía la cola con incomodidad. Además, ¿qué ganamos al hacerlo? Regulus no es el mismo de antes, dijo Emilia, con voz suave pero firme. Sus palabras hicieron que muchos la miraran con sorpresa. El Regulus que está frente a nosotros no ha causado daño alguno desde que fue capturado. Ha cooperado, incluso liberó a las 53 mujeres que mantenía cautivas. Yo propuse una alianza con él, y él cumplió al derrotar a Sirius. Priscilla apartó la mirada con evidente descontento. Esa era mi lucha. Si él no se hubiera entrometido, habría logrado la victoria. De todos modos, es simplemente repugnante. Una semidemonio aliándose con un arzobispo. Debería ser castigada de la misma manera que ese ser abominable. Los ojos de Emilia se abrieron levemente ante las palabras de Priscilla, pero no retrocedieron. En lugar de eso, inspiró con fuerza y alzó el rostro con dignidad. Entonces castígame si eso es lo que crees justo. Su tono era claro, sin agresividad, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Si eso significa salvar a más personas y terminar con el sufrimiento que este conflicto ha causado, lo acepto. Porque yo no vine aquí para complacer tu sentido de pureza, Priscilla, vine para proteger. El ambiente se volvió más denso. Incluso Liliana parecía contagiada por la tensión que se apoderaba de la sala. Reynard bajó levemente la cabeza, aprobando en silencio la valentía de Emilia. Y Julius seguía demasiado desanimado para hablar. Debatir el pasado es inútil, interrumpió Anastasia, cruzando las piernas con elegancia. La cuestión aquí es simple. Es más peligroso ejecutarlo y convertirlo en mártir para los que aún siguen al culto, o exponerlo a la luz, juzgarlo y destruir a uno más. La segunda opción tiene valor estratégico. Priscilla chasqueó la lengua, claramente molesta de que Anastasia tomara una postura distinta a la suya, así que ahora jugamos a la política con criminales. ¿Qué bajo hemos caído? ¿Y qué hay de los humanos que también llevan máscaras? Intervino Wilhelm con voz grave, he visto atrocidades disfrazadas de justicia. Lo que diferencia a un monstruo de un hombre no es su pasado, sino lo que elige hacer después. Las palabras del anciano caballero resonaron, pesadas pero firmes. Soy consciente de que hay quienes desean deshacerse de Regulus, dijo Subaru mientras se dirigía a todos los presentes. Sin embargo, la muerte no es una alternativa viable para él, y esto se debe a una razón muy simple. Es prácticamente intocable. Ninguno de nuestros ataques puede causarle daño. Ni siquiera la espada de Reynard logró hacerle un rasguño. Ahora, lo que me preocupa es que no tengo la certeza de si realmente está atado o si simplemente está simulando estarlo. En eso tenía razón, Regulus estaba perfectamente peinado y su traje no tenía rastro de suciedad alguna. La autoridad de la avaricia fue el obstáculo que Subaru no pudo superar. Si estás fingiendo estar atado, dijo Reynard con seriedad, deberías saber que será considerado un acto hostil. Este lugar ya no te considera un enemigo, pero si levantas la mano ni siquiera una vez más, yo mismo haré lo necesario para detenerte. Sin reservas. Regulus inclinó la cabeza, como si estuviera meditando sobre un asunto importante.
Entiendo tu posición, pero no estoy pretendiendo. Estoy cediendo. Tú puedes corroborar mis palabras. Tienes la capacidad de reconocer cuando alguien está cerca. En este momento, me siento culpable por mis acciones y lamento lo ocurrido. Soy consciente de que las vidas que se perdieron no podrán ser devueltas, pero les aseguro que no soy su enemigo. Ya no forma parte del culto, y ya no ocupa el cargo de arzobispo. El silencio se alargó tras sus palabras. El hecho de que Regulus admitiera culpa, algo impensable para quien alguna vez fue el arzobispo de la avaricia, impactó a todos. Incluso Félix, escéptico como era, entrecerró los ojos, analizando cada gesto, cada palabra, cada matiz en el tono del hombre frente a ellos. ¿Esperas que creamos que simplemente te arrepentiste? Preguntó con incredulidad, que ahora, de la nada, decide dejar de ser un monstruo. Priestella está destruida y ahora dice esas tonterías. No espero que me creen, respondió Regulus sin titubear, pero si van a juzgarme, al menos háganlo por lo que soy ahora, no por el reflejo distorsionado que fui durante años. ¿Y qué eres ahora? Intervino Wilhelm con voz profunda, su mirada fija como una espada apuntada al corazón. ¿Un hombre? ¿Un pecador? ¿Un farsante? ¿O alguien que quiere vivir, a pesar de todo? Regulus bajó la mirada por un momento. Luego habló, más bajo, como si la respuesta no fuera para los demás, sino para sí mismo. No lo sé. Solo sé que por primera vez en mi vida, tengo miedo. Miedo de lo que vendrá, miedo de morir, sí, pero también miedo de que nunca pueda hacer algo que justifique haber sobrevivido. Él mató. Él destruyó. Pero si hay una posibilidad, solo una, de que algo en mí pueda ser diferente, y lo seré. Las palabras no sonaban dramáticas. Sonaban reales. Crudas. Y en su voz, había una grieta. No la soberbia de un villano derrotado, sino el temblor de alguien que al fin admitía estar perdido. Liliana se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, sin disimularlas esta vez. Hay muchas clases de canciones, dijo suavemente, algunas nacen del dolor, otras de la esperanza, pero las más hermosas son las que surgen cuando alguien decide cambiar. No sé si estás diciendo la verdad, pero sé que esa voz no es la de alguien vacía. Sentí buzó, cruzándose de brazos. Esto es una locura. Ahora vamos a hacerle una serenata al tipo que pudo borrar Priestella del mapa. Si vamos a darle un juicio, debe ser uno verdadero, interrumpió Anastasia, con tono neutro, no un teatro montado para ejecutar sin mancharse las manos. Beatrice sospechó, y por un momento pareció cansada. La justicia no siempre es justa, en absoluto, pero, si ignoramos nuestra propia moral cuando es más difícil sostenerla, entonces todo por lo que luchamos habrá sido en vano, en verdad. Tonterías, intervino Pristilla, dejando entrever el evidente enojo que vibraba en su tono de voz. Les recuerdo quién es el responsable de la destrucción de la ciudad de Garkla. Fue Regulus Corneas. Las vidas que se perdieron, la tragedia que se desató, incluyendo a niños, mujeres y ancianos. Él acabó con todos ellos. Esto no es un juicio, es una sentencia. Emilia cerró los ojos por un instante al escuchar las palabras de Pristilla. No podía negar los hechos. Nadie en esa sala podía hacerlo. Sí, lo fue, admitió con pesar, abriendo los ojos de nuevo y mirando fijamente a Pristilla, pero el Regulus que está aquí no tiene el mismo brillo en los ojos que el que cometió aquella atrocidad. No defiendo lo que hizo. No le estoy restando peso. Solo digo que el rencor no puede ser la única brújula que usamos para decidir sobre una vida. Porque si lo es, terminaremos repitiendo los mismos actos que condenamos. No compare justicia con venganza, semidemonio, espetó Pristilla con desprecio. Pero antes de que pudiera decir más, Reynard levantó una mano, deteniéndola con cortesía firme. Pristilla, Lady Emilia no lo está justificando. Nadie lo está. Pero este debate ya ha cruzado la línea de lo emocional. Debemos decidir con cabeza, no con heridas abiertas. TCH, hagan lo que quieran. Pristilla desvió la mirada con molestia. Bien, antes que nada, tengo varias preguntas que hacerte, Regulus Corneas. Si vas a cooperar, por favor, di la verdad, dijo Anastasia, a lo cual Regulus ascendió, sabiendo que no podía mentir. Anastasia cruzó sus dedos en la mesa antes de comenzar a hablar. ¿Odias a alguien de los que está aquí presente? No diría que odio, solo soy neutral, pero sí me fastidia un poco Subaru, no lo voy a negar. Dice la verdad, dijo Reynard confirmando sus palabras. Tú también me fastidias, susurró Subaru, pero no interrumpió la conversación. Anastasia continuó, sin dar espacio a que el silencio se prolongara. ¿Cuál es tu relación con Sirius? Regulus dudó, solo un segundo. Luego cayeron los ojos con un suspiro.
complicada. No soy estúpido, sé que está desequilibrada. Pero también es la única con la que puedo sentirme más aliviado. Diría afecto es extraño, caótico, pero no es mentira. Lo he sentido. Y no sé si lo merezco, pero al menos, por una vez, quiero responder a algo sin violencia. Wilhelm sonoro, apenas, como si esa última frase le hiciera eco. Dice la verdad, confirmó Reynard una vez más, su voz sonaba tan seria como antes, pero había en su expresión una pizca de humanidad. ¿Y cuál es tu objetivo ahora? Preguntó Anastasia, sin bajar la guardia. Sobrevivir, respondió Regulus de inmediato, lo digo de todo corazón. No quiero pasar el resto de mis días encerrado en un calabozo o ser visto únicamente como el monstruo que llegó a ser. Si hay algo que pueda hacer para compensar lo que hice o lo que hicieron los otros arzobispos, lo haría. Anastasia frunció ligeramente el ceño, pensativa. Sus ojos analizaban a Regulus como si intentaran desentrañar un mecanismo complejo, buscando la trampa, el engranaje oculto. ¿Estás diciendo que cargarías con los crímenes de los demás? Preguntó con una mezcla de escepticismo y curiosidad sincera. Regulus negó con la cabeza, lentamente. No. No soy un mártir. No pretendo cargar una cruz que no me corresponde. Pero fui parte de ellos, compartí silencio, compartí sangre. No me corresponde limpiar lo que hicieron, pero sí intento que algo distinto exista a partir de mí. No por ellos, por mí. Subaru desvió la mirada por un instante, cruzando los brazos. El tono de Regulus no era arrogante ni desafiante. Era extraño. Humano. ¿Y si se te ofrece una tarea, una misión, una oportunidad para probar tus intenciones? Preguntó Emilia, avanzando un paso, con la voz más suave que antes, ¿la aceptarías, aunque no te beneficiará? Regulus dudó. Solo un parpadeo, pero se notó. Sí. La aceptaría. No porque quiera ser perdonado, sino porque estoy cansado de no valer nada. De haber sido solo una extensión del daño. Si me dejan hacer algo, aunque sea una sola cosa buena, al menos moriré sabiendo que no fui solo ruina. También dice la verdad, afirmó Reynard, con calma. Un nuevo silencio se instaló. Esta vez no fue incómodo. Fue contemplativo. Beatrice bajó la vista, murmurando algo apenas audible. Qué fastidio, si sigue hablando así, Betty va a empezar a sentir lástima por él, en verdad. Anastasia se recargó en el respaldo de su silla, cruzando una pierna sobre la otra. Muy bien, Regulo Corneas. No puedo prometerte libertad. Tampoco indulgencia. Pero si estás dispuesto a actuar bajo supervisión, y si realmente puedes aportar algo, hablaremos sobre lo que viene a continuación. Regulus ascendiendo, sin dramatismo. Casi aliviado. Gracias. Es más de lo que creí que tendría. Sentí rodó los ojos, pero no dijo nada. Pristilla, con los labios apretados, mantenía su furia en silencio, contenida por puro orgullo. Tras varios minutos de conversación sobre las personas transformadas por Capella, que Emilia planeaba congelar para ganar tiempo, y sobre las víctimas anónimas cuyos nombres probablemente fueron devorados por Gula, Anastasia pasó a lo más importante. Todos tienen el mismo problema general, ¿verdad? La gente transformada por la lujuria y la gente sin nombre por la gula. Pero los arzobispos que tienen las respuestas han desaparecido sin dejar rastro, y dudo que confiesen y nos dicen cómo arreglar las cosas. Estamos atascados. ¿Qué sentido tiene sacar eso a colación ahora? Félix hizo una mueca. La razón por la que saca el tema es porque se le ha ocurrido algo, ¿verdad? Emilia ladeó la cabeza hacia Anastasia. Así es, Anastasia se encogió de hombros, no tiene sentido preguntar a esos desagradables arzobispos. En ese caso, ¿por qué no preguntar a alguien más que pueda saber la respuesta? Dado que Regulus no tenía información útil y tampoco Sirius, Anastasia pasó a considerar la mejor propuesta de todas, según ella. ¿Alguien más que podría saber? ¿Como alguien que sabe muchas cosas? Sí, exactamente. Hay alguien que encaja perfectamente con esa descripción en este país. Alguien que sabe muchas cosas. No querrás decir, la afirmación principal de Anastasia provocó un ronco murmullo en algún lugar de la sala. Sin embargo, a diferencia de todos los demás, Subaru no tenía ni idea de lo que ella estaba insinuando. Si había alguien que sabía cómo destruir los poderes de los arzobispos, hoy, no sé de qué estás hablando, pero deja de andarte con rodeos y escúpelo de una vez. Felt, que tenía el mismo nivel de comprensión que Subaru, fulminó con la mirada a Anastasia. Lo siento, Anastasia hizo una mueca, Shaura, la sabia. ¿Eh? Sentí ladeó la cabeza, arrugando la cara pensativa.
Subaru frunció el ceño con la misma confusión. En el reino de Lugúnica, intervino Julius, hubo una vez 3 grandes campeones que lograron una gran hazaña. El Santo de la Espada, el Señor del Dragón y el Sabio. Se les conoció como los 3 héroes. Los 3 héroes, cierto. Y uno de ellos es el sabio, Shaura. El guardián del conocimiento que prevé todo lo que sucederá en este mundo. Continuando con la explicación de Julius, Anastasia suavizó su expresión en una sonrisa. Anastasia miró alrededor de la habitación con sus pálidos ojos azul verdoso. La atalaya de las Pléyades, al otro lado de las dunas de Auguria, en el extremo oriental de Lugúnica. El legendario sabio que allí se recluye podría conocer las respuestas que intentamos encontrar. Otto, quien se había unido a la conversación hace un momento, expresó su descontento por ir a ese lugar, pero también se vio impedido debido a su estado. Garfield tampoco podría ir por sus heridas tras vencer a Kurgan. Así que, tras una larga charla, irían Anastasia, Subaru, Beatrice, Emilia y Julius. Pero, terminó Anastasia para mirar a Regulus, tú también vendrás con nosotros. ¿Qué? Dijo Subaru perplejo a lo que dijo Anastasia. Subaru dio un paso al frente, señalando a Regulus con una mezcla de indignación y desconcierto. ¿Qué estás diciendo, Anastasia? ¿Traerlo con nosotros? Es una locura. ¿Y si se vuelve contra nosotros en medio del desierto? ¿Y si todo esto ha sido un juego para escapar? Anastasia no se inmutó ante su reacción. Simplemente lo miró con serenidad. Subaru, no estoy diciendo que confíes en él. Pero si de verdad queremos resolver lo que Capella ha causado, necesitamos toda la ayuda posible. Y aunque no lo creas, Regulus puede ser útil. Subaru Reinhardt confirmó sus palabras. No parece que quiera traicionarnos, ¿verdad, Regulus? Regulus ascendiendo, aún atado a la silla, ¿ves? Subaru dijo que sí. Subaru chasqueó la lengua, frustrado. No le gustaba. No le gustaba nada. Miró a Reinhardt, buscando una señal, una duda, una mueca que le diera una excusa para seguir negándose, pero el Santo de la Espada se mantenía firme, tranquilo. No tengo motivos para desconfiar de lo que dice, repitió Reinhardt, con esa serenidad que podía resultar irritante en momentos como ese, no hay señales de hostilidad en él. Tampoco de mentira. Eso no es. Betty podría tener una solución, dijo Beatrice, ante las miradas de todos, un contrato, pero no el que tengo con Subaru, sino, un contrato de esclavo. ¿Un contrato de esclavo? Repitió Subaru, entre la incredulidad y la alarma. Beatrice ascendió con lentitud, sin levantar la vista del suelo. Un pacto mágico, uno severo. Si Regulus rompe el contrato, su cuerpo colapsará. No hay escapatoria, ni margen de traición. Regulus ladeó un poco la cabeza, pensativo, sin escándalo. El concepto parecía afectarlo menos de lo esperado, de hecho no hubiera esperado que Beatrice tuviera eso en su arsenal de magia. Suena bastante extremo. Pero si es lo necesario para demostrar que no tengo intenciones ocultas, lo acepto. No puedes estar hablando en serio. Estalló Subaru, mirando a Emilia como si necesitara que ella también reaccionara. No podemos viajar con alguien así, no importa cuántos contratos tenga encima. Pero si no hay otra opción, Subaru, respondió Emilia, su voz casi un susurro, como si dudara de sus propias palabras, si esto puede ayudarnos a salvar a la gente. Estoy cansada de no poder hacer nada, dijo de pronto Felt, cruzándose de brazos, si ese tipo puede cargar con algo por nosotros, aunque sea un poco, que lo haga. Wilhelm también. Si se encadena a sí mismo para ayudar, entonces quizás él pueda ser alguien diferente. Eso es, un tanto inquietante, comentó Otto, sintiendo un leve escalofrío recorrerle la espalda. De alguna manera, esa sensación le evocaba la vida tan dura y difícil que podría haber experimentado si no hubiera tenido la fortuna de cruzarse con Subaru en su camino. Solo que este tipo de contrato es entre 2 personas, continuó Beatrice, alguien debe encadenarse de corazón a Regulus como su esclavista, ¿hay algún voluntario? El silencio fue inmediato, espeso como niebla en la garganta de todos. Subaru apretó los puños, luchando contra el instinto de gritar que no, que nadie debía hacerlo. Que era una locura. Que no podía confiar en alguien así. Que no podía, pero entonces, Emilia dio un paso al frente. Yo lo haré. ¿Qué? Murmuró Subaru, sin comprender del todo lo que acababa de oír. Beatrice alzó lentamente la cabeza, su expresión una mezcla de sorpresa genuina y preocupación. ¿Estás segura, verdad, en lo que diciendo estás, en lo que significa esto, en lo que podría costarte? Lo estoy, respondió Emilia, firme, aunque su voz temblaba ligeramente.
no por miedo, sino por el peso de la decisión que acababa de tomar. Si no puedo confiar en las decisiones difíciles, ¿cómo puedo llamarme candidata al trono? Subaru, ¿qué haces? Emilia fue tomada de la mano por Subaru, quien la llevó a una esquina de la habitación, lo suficientemente alejados para que nadie los escuchara. Emilia, ¿acaso ha perdido el sentido común? Ese hombre te secuestró esta misma mañana. Sé que se ha arrepentido, pero, Emilia, es un arzobispo, o al menos lo era. ¿Por qué confías tanto en él? Su voz reflejaba una desesperación profunda, la desesperación de un hombre enamorado que, de alguna manera, se muestra un poco posesivo. Sus dedos temblaron un poco en la mano que él sostenía, pero no la soltó. Cuando levantó la vista, sus ojos tenían una determinación que lo hizo detenerse. No es confianza ciega, Subaru. Perder. Lo sé todo lo que ha hecho. Su voz era suave, pero cargada de firmeza. Sé que hay cosas que no se pueden perdonar. Pero también sé lo que vi en sus ojos. Subaru frunció el ceño, todavía sin entender. Entonces, ¿a qué te refieres? Vi a alguien, que quería ser escuchado, dijo Emilia, y luego, con un hilo de voz, como cuando me escuchaste, cuando nadie más lo hacía. Subaru abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. No lo estoy haciendo por él. Lo estoy haciendo por todos los que no pueden ser salvados si seguimos durando y discutiendo. Si me encadeno a Regulus, él no podrá hacernos daño. Y si en poco tiempo, el contrato lo destruirá. Pero si dice la verdad, inspiró hondo, entonces habremos ganado a alguien dispuesto a luchar por la misma causa. Pero tú no tienes que ser quien cargue con eso, susurró Subaru, apretando los dientes. La sola idea de que Emilia asumiera ese riesgo le quemaba por dentro, no tú. No después de todo lo que ha pasado. No soy tan frágil como crees, Subaru. Emilia le sonriendo con suavidad, una sonrisa cansada pero serena. Tú me enseñaste eso. Emilia retiró su mano suavemente de la de Subaru y se dirigió hacia la pequeña Beatrice, quien la observaba con el ceño fruncido, mostrando una expresión de descontento. Si deseas conocer la opinión honesta de Betty, debo decirte que creo que estás cometiendo un grave error al atarte a ese hombre. Emilia ascendió, sin sorpresa ante la reacción de Beatrice. Ya lo esperaba. Tal vez incluso contaba con ello. Perder. Y agradezco que seas honesta conmigo, respondió con suavidad, pero esto no se trata solo de lo que es correcto. Se trata de lo que es necesario. Si tengo que cargar con este error para encontrar la verdad, entonces lo haré. Beatrice bajó la vista, sus puños apretados a los costados. No era fácil ver a Emilia así. Valiente. Decidida. Pero también terriblemente vulnerable. Lo último que quería era verla ser herida. Al menos, prométeme que no confiarás completamente en él, murmuró, casi con un susurro infantil, porque Betty no puede protegerte si entregas tu corazón tan fácilmente. No lo haré, le prometió Emilia, solo estoy dando un paso. No más. Supongo que es tu elección, dijo Beatrice, dirigiendo su mirada a Regulus, aún atado en la silla. Regulus Corneas, serás esclavo de Emilia hasta que tus pecados sean expiados a través de acciones. Regulus abrió la boca, incrédulo. Ese era un período demasiado prolongado de esclavitud. ¿Cuánto tiempo es eso? Beatrice lo miró con esa frialdad que usaba para protegerse a sí misma de las emociones humanas. No lo sé, respondió, sin atisbo de compasión en su tono, eso dependerá de ti. Regulus bajó la mirada un momento. La pregunta, aunque dicha en un tono casual, no había sido una burla. Era una duda sincera. Entonces, ¿será para siempre, no? Murmuró con un suspiro, más para sí mismo que para el resto. Está bien. Subaru se encontraba al borde de las lágrimas, dominado por la impotencia, mientras Reinhard le daba suaves palmaditas en la espalda en un intento de consolar a su amigo. Otto, por su parte, no estaba de acuerdo en absoluto con la decisión que había tomado Emilia, pero no se atrevía a intervenir. Conocía bien la determinación y la firmeza de ella. Por otro lado, Wilhelm había llegado a la conclusión de que, tras lo ocurrido con Teresia, era correcto cambiar su perspectiva. Dejó de ver a Regulus como un enemigo y comenzó a considerarlo como un posible aliado para lo que vendrá. Felt, en sintonía con este cambio de opinión, apoyaba que Regulus fuera un esclavo, ya que creía firmemente que se lo merecía por sus acciones. Priscilla se limitaba a agitar el abanico con desdén, pero en su interior no podía evitar soltar un torrente de insultos dirigidos hacia Emilia y Regulus, llenando su mente de pensamientos hirientes y despectivos. Por su parte, Liliana ya se dejaba llevar por la creatividad y reflexionaba sobre una canción que giraba en torno a esta situación.
Los sentimientos la embargaban tanto que sus ojos se humedecieron, totalmente inspirada. Mientras tanto, Anastasia mantenía la esperanza de que, con la ayuda de Regulus, pudiera alcanzar la Torre Pléyades. Sin embargo, también se sintió inquieta, cuestionando si había tomado la decisión correcta al depositar su confianza en él. Félix, al igual que Ricardo, había dejado la habitación. Se especulaba que Félix probablemente se dirigió a buscar a Crusch, mientras que Ricardo, en cambio, podría haber ido a visitar a los tres hermanos, Mimi, Hétaro y Tibei. En lo que respecta a Julius, la situación era algo distinta. Había tomado la decisión de ir al hospital de visitar a su hermano, un acontecimiento que parecía ser ignorado por la mayoría, ya que nadie, ni siquiera él, parecía recordar que tenía uno. Perfecto, continuó Beatrice, este contrato establece diversas normas que el esclavo no puede infringir. Por ejemplo, no se le permite mentir a su amo, ni faltar al respeto de ninguna manera. Si su amo le da una orden, debe cumplirla, sin importar cuán vergonzosa o difícil sea. Emilia, si va a ser tu dueña, es la única persona con la autoridad para anular el contrato de manera anticipada. En caso de que llegues a incumplir alguna de estas reglas, todo el peso de tus faltas recaerá sobre tu alma. Regulus la observó en completo silencio, primero centrando su mirada en Emilia, luego desvió su atención hacia Beatrice, para finalmente volver a fijarse en Emilia y nuevamente en Beatrice. ¿Me estás diciendo que voy a convertirme en una mascota?, preguntó Regulus, mientras su rostro se transforma en una mueca de incredulidad. Beatrice, al escuchar su pregunta, asintió. ¿Puedo cambiar de opinión? No, respondió Beatrice, de manera categórica. No hay forma de retractarme, ¿verdad?, repitió Regulus, en un tono que no era desafiante, sino más bien resignado a su destino. No. El contrato no permite arrepentimientos. Si decide aceptar, no podrás liberarte hasta que Emilia decida lo contrario, y no hay garantías de que eso suceda pronto. No hay tiempo determinado ni plazo final en la justicia de este contrato. Dependerá de ti, y de tus acciones. Regulus cerró los ojos por un momento. Había algo cómico en la forma en que lo decía Beatrice que lo hizo dudar. Aunque no esperaba estar vinculado de esa manera a Emilia, y además por el pequeño rey, comprendió que ese era su destino al aceptar ser Regulus Corneas. Abrió los ojos y miró a todos los presentes en la habitación, y luego se encontró con la mirada expectante de Emilia. Está bien, sonriendo levemente, mostrando una expresión de aceptación, mientras Emilia no me maltrate, estoy dispuesto a ceder completamente. Emilia, sorprendida por su respuesta, no supo qué decir por un momento. Su corazón latía con fuerza, conflictuado entre la duda de lo que dijo Regulus y una sensación de responsabilidad. Beatrice la miró de reojo y luego a Subaru, quien estaba reprimiendo las ganas de alejar a Emilia a 2 kilómetros de Regulus. Suspiré pesadamente, como si todo eso ya hubiera dejado de tener sentido hace tiempo. Bien, Emilia, acércate a él, por favor, dijo Beatrice. Emilia ascendió rápidamente y se colocó frente a Regulus, sin apartar la vista de sus ojos dorados. Esto es extraño, comentó Regulus, algo incómodo, ya que de cierta manera le recordaba a las P. ¿Estás seguro de que no te arrepentirás de esto?, preguntó Emilia, la duda vibrando en su voz, aunque intentaba mantener la serenidad. No lo sé, realmente no tomé esta decisión y no lo esperaba, pero te agradezco por ello. Eres la única que confió en mí, incluso después de lo que sucedió, ya sabes, Y. Siento mucho haberte llamado gorda. En esta ocasión, mi disculpa es sincera. Emilia esbozó una leve sonrisa y colocó sus manos sobre su pecho, como si esas palabras le hubieran tocado de alguna manera. Tus ojos no reflejan los de un asesino ni los de alguien que no se arrepiente de lo que ha hecho. Es cierto que cometiste errores y fuiste una mala persona, pero yo, al mirarte, veo en ti a un ser humano, no a un monstruo. Regulus mantuvo la mirada en Emilia, sintiendo que sus palabras tenían más peso de lo que esperaba. Aunque la situación lo abrumaba, la calidez de su tono le dio una extraña sensación de alivio. Emilia, susurró Subaru, la desesperación dominando su voz, ¿de verdad cree que todo esto es lo correcto? Beatrice se acercó a los dos y extendió sus manos hacia ellos. A medida que lo hacía, unas enredaderas mágicas de un blanco resplandeciente empezaron a surgir a su alrededor, serpenteando en el aire como si tuvieran vida propia. Estas enredaderas, que parecían brillar con una luz blanca, comenzaron a rodear a Emilia y a Regulus, envolviendo sus cuerpos con delicadeza pero con una firmeza innegable. Era importante que quedara claro que este singular contrato de esclavitud solo se activaría si ambas personas, Emilia y Regulus, daban su consentimiento para hacerlo.
Las enredaderas simbolizaban la conexión mágica que se estaba gestando entre ellos mientras se llevaban a cabo los últimos pasos de este comprometido pacto. Emilia, sintiendo una mezcla de duda y una firme resolución, contempló cómo las enredaderas empezaban a enrollarse a su alrededor. Las luces, brillando con una luminosidad tenue pero blancas poderosas, acariciaban su piel, y en ese instante, pudo percibir cómo la energía mágica del contrato comenzaba a despertar. Era como si su esencia se fusionara con algo ajeno a su propia persona, algo misterioso y desconocido que la envolvía suavemente y que de alguna manera no le disgustaba. Con una respiración profunda, Emilia se adelantó un paso, acercándose aún más a Regulus. Los ojos dorados de él brillaban con una expresión que no alcanzaba a descifrar por completo. Estaba aceptando lo que no había buscado, pero realmente comprendía todo lo que implicaba. ¿O lo estaba haciendo solo porque no tenía otra opción? Regulus, comenzó Emilia, con su voz suave pero firme, intentando infundir fuerza en sus palabras, ¿entiendes lo que esto significa? No será fácil. Esto no es solo un castigo, sino una oportunidad para cambiar. Pero también significa que estarás bajo mi autoridad, y no quiero que lo olvides. Regulus la miró. No era simple sumisión lo que había en su mirada. Había algo más profundo, una aceptación silenciosa de lo inevitable, como si al menos en este pequeño gesto pudiera encontrar algo de consuelo. Lo sé, murmuró, no soy un niño. Sé lo que estoy haciendo. Y aunque todo esto suene como una condena, prefiero enfrentarla que seguir huyendo. Hay tanto brillo, exclamó Felt, cubriéndose los ojos, ya que le empezaba a doler la vista por la intensa claridad. Es realmente hermoso, dijo Liliana, completamente fascinada ante el espectáculo deslumbrante que se desplegaba ante ella, cautivada por la belleza de las enredaderas. Mientras tanto, Priscilla, desinteresada, simplemente se abanicaba, sin preocuparse por mirar lo que sucedía. Vaya, sí que es maravilloso, dijo Anastasia en un tono neutro, mientras miraba a Beatrice. Me trae recuerdos de mis días con Teresia, comentó Wilhelm con un tono melancólico, observando el intenso resplandor del contrato que estaban haciendo Emilia y Regulus. Mi Emilia, murmuró Subaru, dejándose entrever su tristeza, mientras Reinar trataba de ofrecerle consuelo. No te preocupes, Subaru. Estoy seguro de que Emilia desempeñará un excelente papel como su esclavista. No ayudas, Reinhard. El pecho de Emilia comenzó a brillar con una luz intensa, especialmente su corazón, que parecía resplandecer con una fuerza especial. Con los ojos cerrados, ella se comprometió en silencio a sí misma a alcanzar algo, a hacer una promesa que solo ella conoció. Por su parte, Regulus también cerró los ojos, a pesar de ser consciente de que no pertenecía a ese lugar, ni a ese cuerpo, ni a esa historia. Sin embargo, había algo en ese instante que lo unía de manera irremediable a esa joven, a esa promesa que ella había hecho en secreto. Las enredaderas se apretaron una vez más, como si fuera un abrazo que consolidaba un pacto inquebrantable. Luego, con una suavidad casi poética, comenzó a disolverse, desintegrándose lentamente en millas de motas de luz que se elevaron hacia el techo. Cada destello brillaba por un instante, pero pronto se desvaneció, recordando a luciérnagas exhaustas que abandonaban el mundo. El contrato está sellado, efectivamente supongo, anunció Beatrice, mientras dejaba caer sus brazos a los lados, evidenciando su extenuación mágica. Desde este momento, Regulus Corneas es propiedad exclusiva de Emilia. Un murmullo general se extiende por la sala. Wilhelm cerró los ojos con respeto. Liliana estalló en lágrimas de emoción. Priscilla dejó escapar un elegante bufido, como si todo eso fuera una obra de teatro de mala calidad que ni siquiera merecía su atención. Regulus inclinó ligeramente la cabeza, no como un gesto de sumisión, sino más bien como un reconocimiento. De sí mismo. De su situación. De la ironía de todo esto. Propiedad exclusiva, repitió en voz baja, suena más extremo de lo que pensé. ¿Quieres retractarte? Preguntó Emilia, aún insegura. Ya es tarde, dijo con una sonrisa que tenía algo de melancolía, pero también de ironía. Subaru resopló por la nariz, sin decir nada. Quería gritarle a Emilia. Decirle que no fuera ingenua. Que ese hombre era un arzobispo del culto de la bruja, por más que se lavara la cara con frases bonitas. Pero algo en él, quizá el cansancio, quizás la mirada genuina de Regulus, lo hizo detenerse. Se limitó a girar el rostro y cerrar los puños. Ahora que eso está resuelto, intervino Anastasia con diplomacia, ¿podemos volver al tema de la Torre Pléyades?
Regulus contemplaba el amanecer con la mirada fija en el horizonte, mientras estaba sentado sobre uno de los trozos de escombro que alguna vez formaron parte de la ciudad de Priestella. A su alrededor, todo era devastación. Los restos de lo que había sido una próspera urbe estaban esparcidos por todas partes. Sin embargo, a pesar de la desolación que lo rodeaba, sus ojos brillaban con una luz especial al observar cómo el sol despuntaba en el cielo, dando la bienvenida a un nuevo día. Así que ahora soy un esclavo de Emilia, murmuró en voz baja para sí mismo, su mente llena de dudas y reflexiones. Se preguntaba si las decisiones que había tomado hasta ese momento habían sido las correctas. Quizás, a pesar de todo, había logrado evadir un destino aún más sombrío, uno en el que sería condenado a ser visto como un villano de manera perpetua. Aunque todavía podía percibir cierto desdén en algunas miradas, el mero hecho de que le brindaran la oportunidad de ayudar era un avance significativo. Ah, Regulus, estás aquí, escuchó una voz detrás de él y la miró de reojo, reconociendo la voz de Emilia. Regulus se enderezó un poco, sin levantarse del todo. No sabía si debía saludarla, disculparse, o simplemente hacer una broma. Era difícil leer las emociones de Emilia cuando estaba tan tranquila. No pensé que vinieras, comentó con un tono neutral, aunque había un deje de curiosidad en su voz. Subaru está en el hospital hablando con Julius y, bueno, quería tener una conversación a solas contigo, sin que Subaru esté a mi lado como un chicle. Regulus la miró por un instante, luego desvió la vista hacia el cielo que comenzaba a teñirse de tonos naranjas y rosados. ¿Sobre el contrato? Preguntó, sin amargura, pero tampoco con esperanza. Era difícil saber si deseaba escuchar una disculpa o una confirmación. Emilia negó suavemente con la cabeza mientras se acercaba, con pasos lentos, hasta quedar a su lado. No se sentó de inmediato. Lo observaron en silencio, como si necesitara confirmar algo que solo sus ojos podían decirle. No. No es sobre eso, respondió con calma, quería agradecerte. Regulus parpadeó, desconcertado. ¿Agradecerme? ¿Por convertirme voluntariamente en tu propiedad? ¿O por rendirme? Por seguir vivo, dijo Emilia, tan simple como si hablara del clima. Eso lo desconcertó aún más. Regulus giró la cabeza, buscándola con la mirada. ¿Eso es suficiente para ti? ¿Estar vivo? ¿Después de todo lo que hice? No lo sé, confesó ella, con una sinceridad desarmante, pero es un comienzo. Y tú eliges seguir aquí. Elegiste no huir. Elegiste no volver a lo que eras. Para mí, eso vale mucho. Regulus sospechó. No porque estuviera cansado, sino porque no sabía cómo lidiar con eso. Con una bondad que no había pedido. Con una aceptación que le parecía extraña. A veces me pregunto si soy estúpido, dijo al fin, dejando escapar una risa breve y seca, ¿por qué no elegí simplemente morir? Habría sido más fácil. Sí, admitió Emilia, sentándose a su lado con las manos sobre las rodillas, habría sido más fácil. Pero eso no significa que hubiera sido lo correcto. Hubo un silencio, una cómoda esta vez. El tipo de silencio que no busca rellenarse con palabras, sino que permite respirar. ¿Crees que sea libre algún día? Preguntó Regulus, sin mirarla. No lo sé, repitió Emilia, con un tono que, lejos de sonar evasivo, transmitía honestidad, pero si sigues preguntándotelo, entonces ya estás en el camino. Regulus cerró los ojos por un momento. El sol quería tocar su rostro con un calor tibio, más amable que el de cualquier castigo, pero ese calor nunca llegó. Y algo dentro de él se aferraba a la idea de que, tal vez, Regulus Cornea sí tenía salvación. Emilia lo miró unos segundos para después mirar el amanecer. Regulus, siento algo en mi corazón, algo que no me pertenece, dijo tocándose el pecho siguiendo los latidos de su corazón, los espíritus me lo dijeron, ¿esto tiene algo que ver contigo? Ahora con el contrato sellado Regulus no podía mentir, Emilia le estaba preguntando una pregunta peligrosa, ella estaba preguntando sobre, el pequeño rey. Regulus se tensó. No porque no esperara que algún día llegara esa pregunta, sino porque no pensaba que vendría de forma tan directa, ni en ese momento. Emilia seguía con la mano sobre el pecho, como si intentara calmar algo que no comprendía. Su mirada estaba cargada de confusión, pero no de miedo. Y eso, de alguna manera, lo volvió aún más difícil. Regulus bajó la vista, dejando que el silencio pesara durante unos segundos. ¿Qué exactamente sientes? Preguntó con voz baja, forzando la neutralidad, como si eso pudiera amortiguar lo que venía. Emilia mantuvo la mirada en el cielo unos segundos más antes de volver los ojos hacia él. Sus pupilas violetas no tenían ira ni miedo, solo incertidumbre.
Es difícil de explicar, dijo, apretando su mano contra el pecho, como si alguien más hubiera puesto algo dentro de mí. No es hostil, pero tampoco es mío. Como un susurro que no entiendo. Y a veces, cuando te miro, siento que ese latido cambia. Sus labios se movieron antes de que su mente pudiera frenarlos. Sí, tiene que ver conmigo, confesó, con una voz apenas más alta que un susurro, aunque firme. Sus ojos violetas se agrandaron. No dijo nada todavía. Estaba esperando la verdad. ¿Recuerdas algo acerca del pequeño rey? ¿El pequeño rey? Emilia se llevó la mano a la barbilla, reflexionando por un momento. Sí, lo mencionado 184. Me dijo que tú eras un pequeño rey, aunque creo que se refería a un tirano cuando le dije que me recordabas a un rey malvado. Algo así, en realidad, eso hace referencia a la autoridad vinculada a la avaricia, corazón de león y al concepto del pequeño rey. Emilia frunció levemente el ceño, en un gesto que no era de desconfianza, sino de profunda concentración. Su respiración era tranquila, pero sus ojos no dejaban los de Regulus, como si intentara leer en ellos algo que sus palabras apenas comenzaban a rozar. La autoridad de la avaricia. Repitió en voz baja, tanteando las palabras como si fueran antiguas y peligrosas a la vez. ¿Tiene eso que ver con lo que siente mi corazón? Regulus ascendiendo, muy despacio. Ya no podía volver atrás. El contrato lo ataba, pero también, de algún modo extraño, lo liberaba. Y Emilia, ella no lo miraba como una enemiga, ni como una santa. Solo como alguien que merecía saber la verdad. Sí. No toda, pero parte de esa autoridad, parte de ese rey. Hizo una breve pausa, buscando el coraje en su interior. Verás, la autoridad de la avaricia me permite detener el tiempo en un área específica, haciéndola invulnerable a cualquier ataque, y todo lo que se expulse de esa área quedará fuera del tiempo. Cosas como polvo, agua o tierra serán lanzadas como proyectiles. La desventaja de esta autoridad es que mi corazón se detiene con el tiempo, es decir, que si activa la autoridad durante mucho tiempo, mi corazón dejará de latir. Dio un largo suspiro para continuar. Allí entra el corazón de león o pequeño rey. Puedo compartir mi corazón con las personas que aprecio o que considero mi esposa. En resumen, en este momento mi corazón está dentro de ti, y por eso la autoridad no tiene límites mientras tú sigas viva. Emilia abrió la boca, pero ninguna palabra salió al principio. Su expresión pasó de la sorpresa al desconcierto, y luego a algo más difícil de definir. Una mezcla de compasión, responsabilidad, y un leve atisbo de dolor. ¿Tu corazón está dentro de mí? Repitió, apenas creyendo lo que decía. Miró su propia mano, aún sobre el pecho, como si intentara sentirlo. Entonces, lo que siento no es solo una emoción. Es algo real. Físico. Regulus avanzando de nuevo, esta vez más cansado. Sí. Por eso cambia cuando estoy cerca. Porque me estoy escuchando a mí mismo latir desde dentro de ti. ¿Y tú? ¿Lo hiciste sin decirme nada? Preguntó Emilia, sin rabia, pero con una tristeza genuina. No tenía otra opción, confesó él, mientras apretaba los puños sobre sus rodillas. Cuando liberé a las 53 esposas, el poder del corazón de león dejó de tener efecto sobre ellas. Y tú me diste un duro golpe de realidad al hacerme ver lo despreciable que realmente soy. No entiendo del todo cómo funciona el corazón de león, solo sé que se activa cuando aprecio a alguien. En este momento, eres la única que tiene mi corazón dentro de ti. Dejó caer la mirada, evidente su pesar. Lo siento, perdona por ser tan despreciable. Emilia se le quedó mirando y sus dedos se movieron ligeramente sobre su pecho, como si intentaran aferrarse al latido que ahora sabía que no era solo suyo. No parecía rechazar la idea, pero tampoco la aceptaba con facilidad. Era demasiado. Demasiado profundo. Demasiado íntimo. Y, sin embargo, no se apartó de él. Entonces, cuando ayudaste en la ciudad, yo era la razón por la que seguías siendo invulnerable. No quería que lo fueras, dijo Regulus con voz baja, casi avergonzado, solo, sucedió. No me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Quizás por eso me volví tan dependiente de tu presencia. Porque, en un sentido muy literal, ahora soy parte de ti. Emilia miró su propia mano, como si de verdad pudiera ver el corazón que ahora latía dentro de ella y que, de algún modo, no le pertenecía. Aquel peso invisible que sentido había por la noche, esa sensación de extrañeza en su pecho, ahora tenía nombre. Y era él. Así que, por eso tenías tantas esposas, compartías su corazón con ellas hasta que, Emilia se detuvo y se mordió el labio. Era extraña.
No comprendía a las autoridades y ahora ella formaba parte de la autoridad de la avaricia. ¿Cómo debería sentirse? ¿Debería volver a odiar a Regulus? ¿Él la consideró su esposa? ¿Deberías contárselo a los demás? Esto se sentía extremadamente íntimo para ella. La experiencia de tener un corazón latiendo en perfecta sincronía con otro corazón era un vínculo tan profundo que sobrepasaba incluso lo que había conocido del matrimonio. Ella no logró entender realmente el concepto del amor. No sabía en qué consistía amar de verdad. Pero en ese momento, se encontró en un dilema interno. No sabía si lo que estaban compartiendo era un acto de amor genuino o simplemente la manifestación de la necesidad de Regulus para que su autoridad no tenga límites. Emilia bajó la mirada, como si temiera que el contacto visual pudiera desbordarla. Su mente corría tan rápido como su corazón, ese corazón que ya no era enteramente suyo. Había algo sagrado y violento en lo que acababa de escuchar. No era una maldición, pero tampoco era un regalo. Regulus, ¿me ves como una esposa? Preguntó con voz suave, no acusatoria, sino llena de esa misma incertidumbre. Él parpadeó, sorprendido por la pregunta tan directa. No, no lo sé, dijo al fin, con honestidad cruda, el corazón de león no distingue esos matices. Solo responde a lo que siento. Aprecio. Admiración. Vínculo. Emilia volvió a mirar el horizonte, las nubes rosadas del amanecer deslizándose sobre un cielo que aún no decidió si sería cálido o gris. Entonces, lo que siento, no es amor. ¿Pero tampoco es mentira? Preguntó, como si necesitara confirmar que su desconcierto era válido. Ella cerró los ojos por un segundo para seguir hablando, decir las palabras que quería decir. En la capilla, no logré expresar completamente lo que sentía, pero ahora tengo la claridad para hacerlo. El matrimonio es un compromiso que debe ser compartido entre dos personas que se aman profundamente, y sinceramente, yo no cumplo con los requisitos para eso. No sé cómo experimentar el amor de la manera en que se supone que se debe sentir. Nunca he estado enamorado ni de un hombre ni de una mujer. Cuando Subaru me dice que me quiere, me encuentro en un dilema, porque no sé qué responderle. Me resulta imposible darle una respuesta clara, ya sea afirmativa o negativa. Soy muy consciente de lo frustrante que resulta para él esa situación. Además, reconoce que su frustración se intensifica con tu presencia. Pero nunca me he enamorado de nadie. Sin embargo, estoy segura de que amaré a alguien como mujer, así que, levanta la vista y mira a Regulus a los ojos, estoy convencida de que esa persona no serás tú. Has cambiado y quieres hacer el bien, pero no acepta ni niego que, ahora que estamos unidos por un contrato y por tu autoridad, eso no alterará mi decisión. Ahora te has convertido en mi esclavo, y hasta que no observes un cambio significativo en ti, no te valoraré, Regulus. En este momento, solo te considero como un aliado, y solo mantendré en secreto tu autoridad si me prometes que te esforzarás por ser una mejor persona después de todo lo que hiciste. Las palabras de Emilia no fueron crueles, pero sí tajantes. Claras. Dolorosas en su honestidad. Y sin embargo, eran justas. No se las podía reprochar. Regulus no quería dejar que la vergüenza o el arrepentimiento lo dominasen. No esta vez. No cuando, por primera vez, alguien le estaba dando una oportunidad de elegir el camino correcto, aun si era como esclavo. Como aliado. Como lo que fuera. Levantó lentamente la mirada hasta los ojos de Emilia. Y no vio odio. Ni rechazo. Solo una firme convicción, nacida de una vida demasiado larga sin entender lo que era amar de verdad. Lo prometo, dijo con la voz ronca, pero estable, no por el contrato. Ni por la autoridad. Ni siquiera por ti. Lo prometo por mí mismo, porque, no quiero ser ese monstruo. No quiero que el único latido que tengo en este mundo siga siendo el mismo. Quiero que sea algo que merezca estar ahí. Emilia se acercó levemente, sin emoción exagerada. Como alguien que ha escuchado muchas promesas, pero que todavía elige esperar lo mejor de una persona. Entonces, demuéstralo, susurró, volviendo la vista al cielo, no con palabras. Con actos. El silencio se posó entre ambos por unos minutos más, cómodo en su incomodidad, como un espacio sagrado donde el amanecer seguía extendiéndose. Y, Regulus, agregó Emilia sin mirarlo, pero con una seriedad que atravesaba el aire como una espada de hielo, si alguna vez siento que usas ese corazón para hacer daño, lo arrancaré de mi pecho con mis propias manos. Regulus miró el cielo y su respuesta no fue una súplica, ni una defensa. Fue una afirmación tranquila, una aceptación. Estarías en tu derecho. Después de permanecer en silencio durante varios minutos, Regulus decidió retomar la conversación con un tono más relajado.
¿Y cómo debería referirme a ti ahora? Si ahora soy un esclavo por contrato, ¿debería llamarte ama o sería demasiado incómodo? Comentó Regulus con un toque de ironía, lo que provocó que Emilia soltara una suave risa. No me llames así, por favor, dijo entre risas contenidas, cubriendo la boca con la mano, suena demasiado extraño viniendo de ti. Aunque supongo que eso me hace tu ama mágica por contrato, ¿eh? Regulus arqueó una ceja, relajando por fin un poco los hombros. Entonces, solo Emilia suena más humano que cualquier título. Ella bajó la mirada de nuevo, esta vez no para esconderse, sino para observar sus propias manos, y luego el horizonte, como si estuviera buscando una respuesta que no encontraba aún. La brisa movía suavemente su cabello, y por un instante, parecía más una mujer contemplando el inicio de algo que una candidata cargando con los errores del mundo. Está bien así, solo Regulus, dijo ella, devolviéndole las palabras con la misma neutralidad honesta. El silencio volvió, pero ya no era incómodo. Era un silencio que parecía decir seguimos aquí, todavía vivos hasta que se oyó la voz de una persona con cabello negro y ojos afilados. Emilia-tan. No desaparezcas así sin más. Exclamó Subaru, con una evidente preocupación en su rostro. Sin embargo, esa preocupación se transformó en irritación al notar que Emilia estaba sentada junto a Regulus, ambos acomodados sobre un trozo de escombro. La expresión de Subaru se tornó tensa y algo enojada. Emilia. ¿Por qué estás sentado junto a él? Emilia se volvió al escuchar la voz de Subaru, como si regresara bruscamente de un mundo íntimo a la cruda realidad. Su expresión se endureció ligeramente, no en molestia, sino en una decisión silenciosa de no permitir que aquel momento fuera invalidado por la irrupción de otro. No desaparecí, respondió con voz serena, sin levantar el tono ni buscar excusas, solo necesitaba hablar con él. Subaru frunció el ceño, buscando las palabras adecuadas. Las emociones hervían bajo su piel, su deseo de protegerla, su miedo, y, sobre todo, su impotencia. ¿Hablar? ¿Con ese tipo? Emilia, es Regulus Corneas. Por mucho que esté bajo custodia o lo que sea, sigue siendo. Sigue siendo alguien con el que estoy conectado ahora, interrumpió Emilia con calma, pero con una firmeza que le cortó el aliento a Subaru. No había agresión, pero sí una línea clara que no se podía cruzar fácilmente. Subaru abrió la boca, pero no encontró palabras al instante. Su mirada saltó entre Emilia y Regulus, quien se mantuvo en silencio, sin intentar justificar su presencia. Solo la miraba a ella, esperando. ¿Te hizo algo? Preguntó Subaru finalmente, la voz más baja, pero todavía tensa. No. No me hizo nada, dijo Emilia con sinceridad, bajando la vista un segundo, al contrario, habló con sinceridad. Y yo también lo hice. Subaru parecía no saber cómo procesarlo. No podía pelear con la sinceridad de Emilia, pero tampoco podía aceptar que ella estuviera así de tranquila con alguien que había sido un enemigo. No espero que lo entiendas, añadió ella, suavemente, solo te pido que confíes en mí. No estoy en peligro, Subaru. Subaru desvió la mirada, frustrado. Tragó saliva, su pecho subiendo y bajando con una respiración contenida. Es difícil confiar cuando la persona con la que hablas es alguien que, detuvo sus palabras y bajó la cabeza, apretando los dientes, maldita sea. Emilia se puso de pie despacio, su figura iluminada por el sol que finalmente se atrevía a brillar con más fuerza. Perder. Y no estoy pidiéndote que confíes en él. Solo en mí, dijo, acercándose a Subaru y posando una mano suave en su brazo, estoy tomando decisiones. Puede que me equivoque, pero son mías. Subaru quería discutir, gritar, arrancarla de ahí. Pero sabía, muy en el fondo, que ya no podía controlar la narrativa. Emilia ya no era aquella chica que necesitaba su constante validación. Regulus los miró en silencio para levantarse. Disculpa, Emilia, ¿puedo ir a la capilla? Hay algunos objetos personales que necesito recoger. Como esclavo de Emilia, él debía pedir permiso para ir a cualquier lugar. Era una situación extraña, pero así era su vida ahora. Emilia giró lentamente la cabeza hacia Regulus al escuchar su solicitud. No había hostilidad en su mirada, pero sí una prudencia vigilante. El hecho de que él reconociera su nueva condición, al punto de pedir permiso incluso para algo tan trivial como recuperar pertenencias, le provocaba una mezcla de incomodidad y compasión. Aún no estaba lista para confiar, pero él tampoco la estaba desafiando. ¿Qué tipo de objetos? Preguntó Emilia, sin moverse de donde estaba, como si intentara calcular la intención detrás de cada palabra. Ropa, respondió Regulus con una honestidad. Emilia con suavidad. Puedes ir,
Pero quiero que Regulus el humano sea el que recoja sus cosas. No el arzobispo, no el monstruo. Si siento algo diferente en ti, no lo permitiré. Su tono no fue severo, pero sí claro. Las líneas estaban trazadas, y lo que una vez fue ambigüedad, ahora era un camino a seguir, aunque fuera uno lleno de vigilancia y dudas. Regulus inclinó ligeramente la cabeza, en un gesto de respeto. Lo comprendo perfectamente. Iré por mi cuenta y te aseguro que no me desviaré del camino ni tomaré ninguna acción sin informarte previamente. Lo prometo. Con el contrato que tenían, Emilia podía percibir y ubicar la posición exacta de Regulus. A pesar de que ya había quedado claro que no tenía intenciones maliciosas, seguía siendo un ex-arzobispo. Vuelve lo más pronto posible, dijo, como si estuviera enviando a un amigo en una tarea menor, aunque su tono aún conservaba el filo de alguien que tiene autoridad. Regulus ascendió, y luego echó un vistazo al cielo, como midiendo el tiempo que le quedaba. Sí, solo será un momento. Y entonces comenzó a alejarse, su figura más delgada y menos imponente de lo que alguien podría imaginar tras todo lo que había sido. No había arrogancia ni grandeza en su andar, pero sí una determinación silenciosa. Una voluntad de, al menos por ahora, no arruinar la oportunidad que le habían dado. Subaru lo siguió con la mirada hasta que la silueta se perdió entre las estructuras a medio caer de la ciudad. Luego habló, con una voz que parecía haber envejecido de arrepentimiento. No me gusta esto, Emilia. Ella sospechó, sin molestarse en disfrazar su cansancio. Perder. Pero no todo lo que no nos gusta es necesariamente malo. Regulus contemplaba la imponente mansión, castillo, situada cerca de la capilla, el lugar donde el verdadero Regulus había hecho una pregunta crucial a Emilia. ¿Eres virgen? Esa era, sin duda, la única cuestión que realmente tenía importancia, ¿no crees? La razón que lo llevó a ese lugar era la renuencia a vestir las ropas de boda que Regulus había utilizado en su ceremonia para unirse a Emilia. En lugar de eso, prefería optar por su estilo habitual, aquel que le permitiría pasar más desapercibido entre la multitud. Le preocupaba el arco de la Torre Pléyades, del cual no poseía mucha información, ya que solo había recibido algunos spoilers sobre ciertos acontecimientos trascendentales. Sin embargo, no tenía claro qué sucedería en este arco, ni de qué se trataba en su totalidad. Además, se encontró inquieto ante la posibilidad de que algún personaje significativo fuera eliminado durante este arco narrativo, Emilia. Lo que más le preocupaba, sin embargo, era la posibilidad de que Subaru muriera y él no se entere de ello. De repente, sus reflexiones fueron interrumpidas por una vista inesperada. Sus ojos dorados se posaron sobre un grupo de 53 mujeres que se encontraron sacando maletas de la mansión. Las mismas mujeres que liberó y lo insultaron 152 veces. Quiso dar media vuelta, pero ya había llegado hasta allí. Si regresaba con las manos vacías, Emilia sospecharía que había ido a hacer algo diferente en lugar de recoger ropa. ¿Acaso ahora Emilia era su madre para que le tuviera miedo? No, en ese momento ella era la única que conoció el secreto de su autoridad. No quería que Emilia se lo contara a Subaru, porque sabía que él usaría sus manos invisibles. Era consciente de que Subaru lo sacaría incluso si Emilia no se lo pedía, considerando lo celoso que estaba, bueno, ya que. Se forzó a caminar hasta que una mujer en particular lo miró, era 184. La mujer de cabello dorado lo vigila fijamente, y una sensación de incomodidad llenó el ambiente. Regulus no sabía qué decir. Esas mujeres eran prácticamente sus exesposas y, aunque no las odiaba, definitivamente ya no quería tener nada que ver con ellas. Los ojos vacíos de 184 lo miraron con profundo odio, al igual que varias mujeres que ya habían notado su presencia. Algunas lo miraban con miedo, otras se escondían y algunas levantaban piedras con la intención de arrojárselas. Regulus se quedó quieto, sin retroceder ni avanzar, sus ojos fijos en 184. Aquella mujer no gritó, no lo insultó como antes. Solo lo miró con un desprecio tan absoluto que lo sentía en el aire. Así que volviste, dijo ella, con una voz grave y contenida, como si la rabia la sostuviera por dentro. Él ya las había liberado y pidió disculpas, pero el odio no se borra tan fácilmente. Todas esas mujeres lo odiaban con todas sus fuerzas por todo lo que hizo el Regulus original. Él había aceptado ser Regulus y cargar con el peso de sus pecados, pero aún le resultaba difícil ser tan odiado por el mundo, y peor aún, por mujeres tan hermosas como ellas. Regulus bajó la mirada un instante, con una mezcla de resignación y agotamiento mental. No había palabras mágicas, no existía disculpa que reconstruyera lo que se había destruido con crueldad sistemática durante años.
No debería haber venido cuando estaban ustedes aquí, murmuró con sinceridad, levantando de nuevo la vista hacia 184. Los ojos vacíos de 184 lo miraron con un profundo odio, al igual que varias mujeres que ya se dieron cuenta de su presencia. Algunas lo mirarán con miedo, otras se escondían y algunas levantaban piedras con intención de lanzárselas. La mujer frunció los labios con fuerza, manteniendo lo que parecía un océano de emociones. Detrás de ella, algunas mujeres seguían sosteniendo piedras, como si esperaran una señal para lanzarlas. Pero 184 levantó una mano, deteniéndolas. ¿Por qué viniste? Preguntó, sin suavidad, sin cortesía. Solo la necesidad de saber si ese regreso era una burla o una nueva herida. Vine por ropa, dijo él con calma, sin rastro de ironía ni defensa. Ya no soy un arzobispo, ahora soy, es difícil de explicar. De todos modos, no vengo a hacerles nada, no tengo intenciones maliciosas. Bueno, nunca las tuve. 184 lo miró fijamente por unos segundos interminables. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos se volvió aún más afilado, como si sus palabras hubieran sido una ofensa más que un intento de paz. Nunca tuviste intenciones maliciosas, repitió ella, con un tono tan cargado de veneno que casi parecía un susurro. Nos secuestraste. Nos convertiste en tus esposas. Nos despojaste de nuestras vidas, de nuestra voluntad. ¿Y te atreves a decir que no tenías malas intenciones? Regulus abrió la boca para responder, pero la cerró al instante. ¿Qué podía decir? ¿Que era otro? ¿Que no era el mismo hombre que las había obligado a vivir bajo sus reglas enfermas? No importaba. A sus ojos, él seguía siendo Regulus Corneas. Y tal vez siempre lo sería. No espero que me creen, dijo, bajando la mirada de nuevo, no espero redención. Solo, quiero seguir adelante. ¿Y cree que eso es suficiente? Dijo otra de las mujeres, acercándose un par de pasos, con una piedra aún en la mano, aunque ya no parecía tener fuerza para lanzarla, que con un lo siento basta. No, respondió sin levantar la voz, no basta. Y tampoco me alcanza, ya lo entendí. 184 suspenso, agotada. El peso del odio también cansa. Igualmente, ahora que aquí, dijo 184, mientras tomaba un pergamino que una de las mujeres le había entregado. Esto es para ti, añadió, lanzándole el pergamino. Él, sorprendido, logró atraparlo en el aire, aunque no pudo evitar sentirse confuso. ¿Qué es esto? Preguntó, mientras comenzaba a desplegar el pergamino con curiosidad. Averígualo, dijo 184 con un tono de voz gélido. Regulus dirigió su mirada hacia las palabras inscritas en el pergamino, contemplándolas durante unos segundos. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no tenía la capacidad de leer ese idioma. Era evidente que Subaru se había enfrentado al mismo obstáculo al comenzar su aventura. No entiendo nada, murmuró, frunciendo el ceño mientras giraba el pergamino en sus manos, como si eso pudiera revelar algún secreto oculto en la tinta o en el papel. 184 alzó una ceja, cruzándose de brazos con expresión desdeñosa. ¿En serio? Después de todo lo que presumías saber de todo, ¿no sabes leer el idioma del reino? Era extraño que no supiera leer, pero a eso 184 no le importaba. Tampoco soy nativo, si te sirve de algo, replicó él con un suspiro, más cansado que a la defensiva. Luego cayó el pergamino. ¿Puedo saber al menos de qué trata? 184 dudó. No porque quisiera proteger la información, sino porque verle confundido le daba una pizca de satisfacción. Sin embargo, terminó hablando, con tono seco. Una denuncia y deuda por todo lo que le debes a cada una de nosotras por los daños psicológicos que nos causaste. A todas y cada una de nosotras. No debería representarte un problema, considerando todo lo que ha tomado de manera violenta. Regulus parpadeó, confundido. ¿Deuda? ¿Acaso habían presentado una denuncia en su contra en una ciudad devastada, tras los ataques de los arzobispos? No podía creer que alguien hubiera hecho una demanda formal en su contra en medio de todo lo que ocurría. Las mujeres lo miraban, algunas con resentimiento, otras con una mezcla de indiferencia y cansancio. ¿En serio? Preguntó Regulus, un poco más desconcertado. ¿Están demandándome por lo que hice? 184 no cambió de expresión, pero su voz se volvió más dura, como si estuviera dando a entender que lo que parecía una broma era en realidad algo muy serio. No se trata de lo que hiciste o lo que fue hecho en tu nombre. Es lo que hiciste. Tú, no tu pasado, no tu historia. A nosotras. Y nosotras estamos reclamando lo que nos corresponde.
Regulus guardó silencio mientras la palabra reclamar se le leía grabada. No era un reclamo cualquiera, sino uno de algo que había sido arrancado con violencia. Ellas no solo lo odiaban por lo que había hecho, sino porque sentían que la historia de su sufrimiento nunca había sido escuchada. Lo malo es que en la actualidad ya no era un arzobispo y Capella le dejó claro que las mansiones que poseía ahora eran del culto y de ella. En este momento, era como un esclavo por contrato de Emilia, y era más pobre que alguien que decidió invertir lo que tenía en una empresa que apenas comenzaba. No tengo cómo pagar eso, admitió, bajando ligeramente el pergamino, ni con oro ni con tierra. Ni siquiera con tiempo, que es lo único que me queda de sobra. La respuesta provocó algunos murmullos entre las mujeres. Varias de ellas bufaron con desprecio. 184 lo seguía observando, impasible, como si esperara ese tipo de excusa. Pero lo que dijo a continuación no era lo que él esperaba. Entonces encuentra la forma de pagar, espetó con frialdad. Regulus parpadeó. En su interior, el japonés que habitaba el cuerpo de aquel monstruo se sentía ridículo, como un actor que se había colado a mitad de una obra trágica y ya no sabía si debía salir de escena o terminar su monólogo. No quería ser un héroe ni un mártir, pero odiaba sentirse como un villano reciclado. ¿Era posible siquiera reconstruir algo desde las ruinas de lo que fue Regulus Corneas? Y con eso, decidió ignorarlo. Espera, dijo, a lo cual 184 le dirigió la mirada con desdén. Perdona, pero, ¿cuál es tu nombre? No quiero parecer descortés, pero realmente tengo interés en saberlo. 184 lo miró en silencio, como si la pregunta fuera una trampa o una burla. Su expresión no cambió, pero sus ojos parecieron encenderse con un brillo peligroso. El silencio se alargó tanto que las demás mujeres se tensaron, algunas bajaron las piedras, otras simplemente se cruzaron de brazos, esperando el desenlace. «Ahora sí te importa», dijo finalmente, con una mirada amarga que no alcanzó sus ojos. «Después de tantos años, ¿te interesa cómo me llamo?» Regulus no retrocedió. No bajé la mirada. Había algo en él que, incluso frente al desprecio, se mantenía firme. Tal vez era necesidad, o tal vez un deseo genuino de comprender. No repetir errores. De no ser el mismo monstruo. «No te pido perdón por curiosidad ni para justificarme», dijo él, con calma, «es porque tú mereces tener nombre. Porque no quiero seguir viéndolas como números. Porque si voy a cargar con esto, al menos quiero que me digan quiénes son realmente». 184 lo observará unos segundos más. Finalmente, suspensó. El sonido fue como el de un muro agrietándose. «Mi nombre es Silpi», dijo, con voz baja, pero clara, «no te atrevas a olvidarlo». Regulus avanzando con lentitud, como si el nombre hubiera sido grabado a fuego en su memoria. «Silpi, no lo olvidaré». Silpi bajó la mirada por un momento, quizás sorprendida por la manera de hablar de Regulus. Luego volvió a mirarlo, y aunque el desprecio seguía ahí, algo en su mirada ya no era tan absoluto. Tal vez una grieta. Una grieta mínima. «No te quiero volver a ver, si no vas a pagar con algo más que palabras», dijo, girándose sin esperar respuesta. Las demás mujeres comenzaron a irse con sus maletas junto a Silpi. Algunas aún lo miraban con desconfianza, otras con dolor. Y aunque nadie lanzó una piedra, el peso de sus miradas era suficiente castigo. Regulus se quedó allí, el pergamino en las manos, sintiendo que acababa de recibir una condena silenciosa, y, aún así, también un nombre. Un primer paso. Por diminuto que fuera. Regulus ya se había puesto una nueva vestimenta, una que pertenecía al Regulus original, y, según su opinión, esta le parecía mucho más atractiva. Se trataba de un abrigo de un blanco inmaculado, de estilo grecorromano, que le caía elegantemente hasta los tobillos. Los puños del abrigo estaban adornados con elegantes ribetes dorados que resaltaban su apariencia normal. En la parte delantera central, contaba con 5 botones dorados que recorrían el torso, diseñados para asegurar que el abrigo se mantuviera cerrado por encima de la cadera. Además, el abrigo lucía ribetes que llevaban detalles dorados, lo que acentuaba aún más su distinción. El interior del abrigo era de un tono negro, adornado con rayas doradas verticales que lo recorrían en su totalidad. La característica más destacada era el lujoso cuello alto, que combinaba los colores dorado y negro y presentaba inscrito el símbolo del infinito, posiblemente reflejando la esencia de la autoridad de Regulus. Se miró a sí mismo por un momento y luego a la mansión que tenía detrás. La mansión ya estaba vacía y las 53 mujeres se habían ido a un lugar que él desconocía. Miró el cielo por un instante antes de fijar la vista en el libro que sostenía en la mano. El Evangelio de Regulus.
Lo encontré en el despacho, y ahora mismo que no era parte del culto y tampoco podía leerlo, no sabía exactamente qué hacer con él. La voz muda del culto de la bruja, un libro que, para el Regulus anterior, era útil y sagrado. Para él, sin embargo, era apenas un objeto pesado, incómodo. Una cadena más. Lo abrió por la mitad, pero como ya sospechaba, no entendía nada. Los símbolos danzaban ante sus ojos sin formar palabras coherentes. Era como si el libro mismo supiera que él no era quien debía sostenerlo. ¿Qué esperas que haga contigo? Murmuró, hablándole al objeto como si pudiera responder. No sabía si quemarlo, esconderlo o entregárselo a Emilia. Gran parte de él quería simplemente lanzarlo a un canal más cercano y verlo desaparecer en la corriente. Miró el cielo por un momento para prepararse para el lanzamiento y, usando su autoridad, en el libro, salió volando a toda velocidad hasta desaparecer en las nubes. Si Regulus no se equivocaba, el libro había llegado al espacio. Regulus bajó la mano despacio. No había sido solo un lanzamiento. Había sido una despedida. Bien, murmuró para sí, un pequeño paso para un falso Regulus, se detuvo. No había nadie que pudiera concluir la frase. Nadie que entendiera la referencia. Y tal vez eso era lo mejor. Se dio la vuelta y comenzó a caminar. Ahora debía cargar en sus hombros un contrato con Emilia, una promesa con Sirius y una enorme deuda con Sylvie. Pero no eran cadenas. Eran rutas. Y eso lo hacía sentir, de alguna manera extraña, más humano, lo que en verdad había sido desde el principio. Un hombre. No hay símbolo. No es un monstruo. No una sombra temida en cada rincón donde se susurrara su nombre. Solo un hombre que tomó el lugar de otro y decidió no repetir su historia. A lo lejos, los primeros sonidos de Priestella comenzaban a surgir nuevamente. La reconstrucción, la vida y la esperanza que seguía, incluso cuando parecía imposible. Regulus se detuvo en una colina, volvió la vista atrás solo una vez más, y luego continuó. Porque la historia aún no había terminado. Ni la suya, ni la de las mujeres que había lastimado, ni la de aquellos que aún desconfiaban de su existencia. Y en el fondo, tal vez, ni siquiera la de Regulus Corneas. Subaru se dio la vuelta cuando Emilia le pinchó de repente en el hombro. La expresión de Emilia se suavizó mientras señalaba, y siguiendo su mirada, él recuperó el aliento. A lo lejos, podían ver las cicatrices de la batalla que ahora marcaban los barrios de Pristella. Era la obra de los cultistas, de las semibestias desbocadas y de los duros combates en los que Subaru y todos los demás habían participado. Y en medio de aquella escena maltrecha, había un chico y una chica cogidas de la mano y corriendo por la calle. Los rostros de ambos eran familiares, y había alivio e incluso una sonrisa en sus caras. Luzbel y Tina, los dos niños que habían sido puestos en peligro por las maliciosas acciones de los cultistas. Subaru ya había visto varias veces sus muertes, sus lágrimas y sus serias luchas. Ver a los dos niños que tanto había deseado salvar corriendo de la mano por las calles, había habido innumerables tragedias en Pristella, y quizás era imprudente permitirse alegrarse por el hecho de que solo ellos dos estuvieran sanos y salvos, pero eso es lo que tú, y yo, y todos los demás conseguimos. Estoy seguro de que pensaste en montones y montones de cosas que yo ni siquiera puedo empezar a imaginar, y estoy seguro de que siempre te preocupas por tomar la decisión correcta. Las mejillas de Subaru se tensaron ligeramente ante el comentario de Emilia mientras le miraba. La discusión con Foxidna pasó por su mente, al igual que el malestar por el camino hacia la atalaya donde esperaba el sabio, y la vacilación y la duda que sentía sobre la elección que pronto se vería obligado a tomar. Los ojos púrpuras de Emilia se entrecerraron al mirarle. Está bien si no quieres hablar de ello todavía. Siempre y cuando prometas decírmelo una vez que hayas decidido qué hacer. Y que realmente hablarás de las cosas conmigo cuando estés realmente en apuros. ¿Promesa? Sí, una promesa. Emilia iba a seguir hasta que miró a Regulus a lo lejos acercándose. Regulus por aquí. Emilia, no lo llames, preferiría perderlo en el camino, comentó Subaru, visiblemente irritado al distinguir la figura de Regulus a lo lejos. Por su parte, Beatrice, que se quejaba y protestaba mientras Subaru la sostenía en su hombro como si fuera un saco de papas, se quedó en completo silencio al darse cuenta de que Regulus se estaba acercando. Otis 05. Yojairo Ascencio. Daniel Lucero.
Alexander Z. Audionovelas y fanfics. Izuku. Ismael Gámez. El Papas 3000. Dark Flopa. Salermo. Alejandro Flores. Michael Gaona. Alex Van Astrea. El Honrado. Luis Alfonso Madrigal Aguilar. Eric Pérez. José Darío Montoya Acosta. Luis Engels Rodríguez Giraldo. X22 Leo. Madara. Midcube 506. Ramsés 0616. Ángel. Lalo Gamer. Caribú TD. Delma Prime. Evet Espinosa. Redbriel. Foxzol Game 24. Adilo. Junior Esteban Chitiba.